Bueno, pues creo que ya tenemos todo preparado. Vamos a empezar. 10 y 30 y prácticamente 10 y 37 de la noche ya. Vamos a comentar el cierre de mercado del 3 de abril del 2023. Tenemos todavía a Carlos de vacaciones, que va a estar toda la Semana Santa fuera, que hoy me ha confirmado que se va a quedar, por ahí disfrutando del tiempo de Asia y de Tailandia y demás con la familia. Así que perfecto. Un día bastante tranquilo, un poco, hay una pequeña volatilidad, un poquito para arriba, un poquito para abajo, ahí está todo el mercado prácticamente en movimiento lateral. Pero bueno, dentro de lo que cabe nos ha permitido hacer varias operaciones que ahora os enseñaré. Tenéis que saber también, y esto es importante, que el viernes no hay mercado ni en España ni en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Porque es festivo. Os voy a enseñar de todas formas para que tengáis aquí esto para que os sirva también un poco bueno, como de ayuda, ¿no? De recurso, que para eso lo tenemos y para que también lo podáis utilizar vosotros directamente de nuestra página web, que lo estaréis viendo aquí ahora mismo. Podéis ver que tenemos dentro de recursos, podéis ver aquí calendarios, ¿vale? Y dentro de calendarios, pues, que creo que esto ya lo hemos dicho en alguna ocasión, pero para que lo tengáis un poco a la vista, os lo podéis descargar, también lo podéis ver directamente desde aquí. Como veis, pues el 7 de abril, que es este viernes de esta semana, el viernes de esta semana, es festivo tanto en Estados Unidos como en España. ¿Cómo sabemos bueno, que aquí es festivo? Porque podemos ver que el festivo en Estados Unidos lo tenemos marcado con un recuadro negro oscuro y el festivo en la bolsa española lo tenemos marcado con un gris oscuro. Cuando ambos están en una misma casilla es que es festivo en ambas bolsas, ¿no? Bueno, simplemente como un recordatorio que sepáis que ahí tenéis, bueno, ese archivo que os puede ayudar, lo podéis imprimir, es totalmente gratuito, lo podéis descargar, lo podéis imprimir y tenerlo pues en vuestro ordenador bueno, pegado en la pared para que sepáis pues cuando conviene operar o que podáis tener vuestra estrategia bien marcada. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque hay gente que a lo mejor se va de vacaciones de Semana Santa, la semana que viene pues está con la familia o yo qué sé, o no le apetece abrir ni siquiera la plataforma y a lo mejor tiene algunas operaciones que quiere o cerrar antes o que quiere proteger y eso también vamos a verlo, no lo vamos a ver hoy, vamos a ver otras cosas hoy, pero lo veremos, si no el miércoles, el jueves, porque cambiaré el programa del viernes al jueves. Vamos a ver cómo proteger nuestras operaciones. Lo haremos seguramente el miércoles, porque como suelo subir el vídeo después de ya el cierre de mercado, lo haré el miércoles para que podáis ver cómo vamos a dejar nuestras operaciones protegidas de cara a no tener que mirar ninguna operación en Semana Santa para poder dejar pues todo con riesgo definido y que podamos descansar en esos días, ¿no? Os voy a enseñar, como decía, lo que he hecho hoy. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. De todas formas, cualquier duda, cualquier comentario, no sé, pues me lo podéis dejar como siempre o me escribís un correo a equipo@opciondelta.com o me lo podéis dejar en los comentarios del vídeo, en la página web, donde queráis, ¿vale? Y siempre pues los leemos todos, intentamos responderlos todos y si hay algo que no sabemos, pues también os lo decimos, ¿no? O intentamos averiguarlo nosotros mismos, porque siempre viene bien ir creciendo poco a poco. Pues como podéis ver en pantalla ahora mismo, tenía todo cerrado, a excepción de un KR que he podido cerrar hoy, además con beneficio. Como podéis ver aquí he cerrado un KR, bueno, 4 KRs los he recomprado hoy con un beneficio, más o menos el 50% de la prima, un poquito más, $63. Y lo que he hecho es abrir otro un poquito más pequeño de cara a esta entrada del festivo que estoy hablando para no tener tanta exposición al mercado. Como decimos, depende un poco
de la cuenta que tú tengas. Para operaciones de riesgo definido, siempre decimos que entre un 1 y un 5%, como máximo un 5% del total de la cuenta arriesgar por operación, ¿no? Cuando tenemos operaciones de riesgo desnudo o ilimitado, indefinido, mejor dicho, pues no podemos, obviamente, saber o definir un rango de límite de un 5% o de un 3% porque es imposible. Y lo que hacemos, pues, es hacer operaciones más pequeñas aún, con altas probabilidades, porque al final la pérdida pues, va a ser pequeña y al final las matemáticas van a jugar a nuestro favor porque, como sabemos, tenemos las probabilidades en nuestro favor con cada una de las operaciones. Lo que he hecho ha sido, pues, cerrar la de 41 y abrir inmediatamente otra para el mismo ciclo de expiración, para el viernes, perdón, para el jueves de esta semana, lo tenía a 41 y lo he abierto a 43. Como ha subido el valor, como subió el valor la semana pasada, y hoy también ha abierto ligeramente al alza, no sé cómo está ahora mismo. Bueno, hoy está bajando ahora mismo, pero durante el día ha estado subiendo. Entonces, lo que he hecho es abrir otra un poquito más arriba para que me den una prima extra. Obviamente tenemos un riesgo, añadido, ¿no? Pero mantenemos la operación pequeña. De hecho, como podéis ver, he bajado los contratos de 4 a 3. Además, es un ETF con un precio bastante bajo. La volatilidad implícita está bastante bien. Es el que más alto, de todos los que miramos, es el que más alta volatilidad implícita tiene. Así que hemos abierto otra operación. Esta es la que ya teníamos, que la abrimos en su día y tenemos ahí todavía esperando a que baje un poquito o que baje la volatilidad implícita y se reduzca la prima, o que suba el valor o que pase el tiempo y podamos cerrar con este beneficio, ¿no? Y lo que he hecho ha sido abrir un triple Q para pasado mañana, para el miércoles 5, un triple Q para dentro de 46 días, para el 19 de mayo, y luego lo mismo para SPI. Un SPI para el 6 de abril. Aquí no he podido abrir uno para el 5 por un poco como siempre lo que buscamos, ¿no? Que esas operaciones pues tengan un 20% aproximadamente, que tengan un delta de un 20%, que es decir, una probabilidad de beneficio de un 80%, y que al menos nos den $1 por ello, o si es posible, pues un poquito más. Entonces, no he podido encontrar ninguno dentro del SPI para dentro de 2 días, para el 5 de abril. Estaba todo, me tenía que ir muy a dinero. Si os fijáis, está a menos de $2 por debajo esta que nos dan $1 de prima. No es interesante, en ese momento estaba un poquito más abajo, pero no llegaba a lo que nosotros buscábamos. Y además, pues aquí tenemos el 32, un delta de un 32, que es pues poco interesante, ¿no? Entonces, por eso he podido abrir solamente un día más tarde que el triple Q. El triple Q estaba un poquito mejor, las primas eran un poquito más grandes. Y lo mismo para el 19 de mayo he abierto un triple Q, perdón, un SPI a 390, igual con una probabilidad de beneficio de un 80% aproximadamente. Aquí quiero cerrar todas cogiendo unos $70 o unos $80 por cada una de las transacciones. Como veis, pues en alguna de ellas, como por ejemplo esta del triple Q, pues está muy cerca. Y aquí es muy importante que os comente que todas estas operaciones, después de abrirla, automáticamente después de abrir todas ellas, las 5 que he abierto hoy, a los 15 minutos el mercado ha pegado un bajón y se han puesto todas en negativo. Todas en negativo. No hay que tener miedo, ni hay que cambiar nada, ni hemos hecho nada mal, ni nos hemos adelantado al mercado. El mercado no sabemos lo que va a hacer ni dentro de un segundo. Entonces, tenemos que operar siguiendo las reglas que seguimos siempre y mantenernos firmes a la estrategia y a la técnica, porque hay veces, como ha pasado en este momento, que 15 minutos después de abrir la operación, pues baja, y podríamos haber abierto 15 minutos después mejor, pero nadie lo sabe. Y si sigue bajando, pues entraremos en pérdidas. De ahí que utilicemos las operaciones con muy pequeñas, que hagamos que abramos operaciones
muy pequeñas y si tenemos una cuenta pequeña, pues incluso de riesgo definido, si podemos. Normalmente nos gusta abrir más pequeña, pero que sea riesgo desnudo porque es más fácil, pues, rolarlas, es más fácil manejarlas, es más fácil cubrirlas. Pero si lo vamos a hacer y queremos estar protegidos, pues podemos abrirlas también con riesgo definido, pero muy pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos una probabilidad de un 70, un 80%. ¿Quiere decir que vamos a ganar siempre o que vamos a poder ganar o que el 80% van a ser las primeras 80 vamos a ganar y las siguientes 20 vamos a perder? No. A lo mejor en las primeras 3 o 4 o 5 o 10 operaciones, pues da la casualidad de que el mercado va a nuestra contra y perdemos. Pero con el tiempo, al final va a ir a nuestro favor. Por eso abrimos una operación pequeña, para no perder mucho, ahí es donde definimos nuestro riesgo y mantenemos. Porque si nosotros hubiéramos cerrado a los 15 minutos de abrir y hubiéramos asumido esas pérdidas, pues no nos hubiéramos beneficiado de cuando el mercado se ha dado la vuelta, que incluso ni siquiera se ha dado la vuelta tanto, porque el triple Q sigue bajando, ha estado bajando hasta un 1%, pero sigue en negativo. El SPI está un poquito en positivo, pero prácticamente nada. Y el KRE, como veis, sigue en negativo, incluso más que cuando he abierto la posición. Pero estamos prácticamente en positivo en todas. ¿Por qué? Porque al final el teta, el tiempo que va pasando hasta la expiración y que hace que la prima se reduzca, va jugando también a nuestro favor y hace que tengamos una operación beneficiosa. Por lo tanto, el riesgo lo controlamos a la apertura de la operación y nos mantenemos firmes. Si estamos abriendo a 45 días, nos mantenemos firmes hasta los 21. Si vemos que se complica mucho la cosa, pues rolamos un poco antes o defendemos o cerramos la operación, pero por regla general lo mantenemos hasta los 21 o hasta que podamos coger el 50% de beneficio. Y si vamos a abrir una operación para dentro de 3, 4 o 5 días, pues simplemente mantener hasta que o el mercado se dé la vuelta o nos dé la razón, o si vemos que se complica mucho, pues rolar o proteger la operación y directamente igual cerrar. Pero no cerrar a los 15 minutos de abrir porque haya pegado un pequeño bajón en el mercado, no tiene sentido. Es mejor que no operemos entonces o que lo hagamos con riesgo definido. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería enseñar. ¿Qué más cositas? Vamos a ver. Vamos a ver un poco, que no lo hemos hecho antes de que cierre el mercado, pues cómo está. La verdad es que está bastante raro porque si veis, el futuro del VIX está bajando, pero el SP500 también en algunos momentos del día estaba bajando, estaba contrayéndose la volatilidad, pero también bajando el SP. Bueno, pues hay veces que eso sucede también, ¿no? Pero ahora mismo, pues más o menos está en ese tono. El VIX, la volatilidad bajando, los futuros sobre todo, en torno a un 2%, más o menos el más cercano. El SP, pues más o menos igual que el índice, subiendo un 0,34%, el Nasdaq prácticamente bajando, todo está muy mixto. El Dow Jones subiendo un 1%, es el que mejor se está comportando hoy, y el DAX pues está bajando igual prácticamente, o está más o menos plano, ¿no? El petróleo es lo que más está subiendo hoy, que se ha disparado además en estos últimos días. La semana pasada creo que estaba en 65, vamos a verlo, y se ha disparado el futuro de abro del petróleo, el CL. Vamos a ver cómo estaba la semana pasada. No sé si se me oye bien, creo que se me oye bien. Vale. Pues fíjate, la subida que ha tenido. Yo creo que la OPEP ha hablado algo de eso. Y la subida que ha tenido prácticamente, como decía, de 75 a 80. Pues subiendo eso, lo que habíamos visto. Un 4 o un 5, ahora lo vemos otra vez. Pero es que prácticamente hace 2-3 semanas, menos de 3 semanas, estaba en 65. Así que ha pegado un subidón hacia arriba, pues bastante interesante. De nuevo, repito que probablemente sea por algún anuncio de la OPEP o por lo que sea. No nos importa. Nosotros nos abstenemos de mirar noticias y prácticamente tampoco miramos los gráficos, solamente para ver dónde ha estado anteriormente el contrato o la acción o el ETF que estemos mirando.
pero no para intentar adivinar hacia dónde va a ir. No nos interesa. Nosotros nos enfocamos en probabilidades y en matemática. Los índices, pues prácticamente igual que los futuros, así que vamos a pasar. Y los ETFs, pues mixtos, el XOP subiendo igual que por ese subidón que está pegando el petróleo. El KRE bajando un 1%, como ya hemos visto, parece que incluso está subiendo ligeramente, que antes estaba un poquito peor al principio del programa. FXI, pues bajando después del rally que tuvo la semana pasada. Y WM prácticamente plano, el triple Q, pues podríamos decir que prácticamente también plano, ni siquiera abajo un punto entero. DAA subiendo un 1% y el SPI subiendo un 0,40%. Con respecto al oro y a los bonos, pues prácticamente un poco en el mismo tono de siempre. Si el mercado está un poquito flojo, pues estos dos tienden un poco a subir. Y todos los demás todos los demás ETFs de los sectores, pues más o menos en la misma línea, ¿no? Un poquito mixtos. ¿Qué tenemos aquí también en acciones? Por cierto, hoy estaréis viendo que estoy con la cuenta privada y es porque os quiero enseñar las operaciones que he realizado y para que también podáis ver qué operaciones se pueden realizar con una cuenta un poco más pequeña, con menos capital, ¿no? Por eso también tengo pues menos acciones que reviso, los ETFs también los tengo un poco más limitados. Al final, cuando tenemos un capital un poco más reducido, pues tenemos que enfocarnos en algo más concreto, porque al final nuestro capital pues es limitado, ¿no? Y tenemos que poner el foco, poner el punto pues en 2, 3, 4 como mucho. Al final no nos da para más tampoco. Y poco a poco, pues según vayamos creciendo o tengamos una cuenta más grande, pues entonces ahí sí podemos diversificar un poco más, pero tampoco una barbaridad. De nuevo, si tenéis alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto o cómo lo hacemos nosotros, pues nos podéis dejar un comentario o un correo y os respondemos. Prácticamente, pues ExxonMobil subiendo, tampoco me sorprende que esté ExxonMobil subiendo según está el petróleo disparado. BP, pues en la misma línea. Y que todo lo que está en el Dow Jones, como está subiendo el Dow Jones 1%, Johnson Johnson, General Mills, Procter Gamble, todo esto es lo que más está subiendo hoy. Y sin embargo, por el lado pesimista, pues está un poco los bancos. Aquí tenemos a Charles Schwab, que hablamos el otro día, que no era de por sí un banco, pero que también hacía operaciones bancarias, es el broker más grande del mundo. JP Morgan, pues ahí más o menos plano, y todo lo demás, Amazon, Triple M, Microsoft, pues hoy les ha tocado palmar. Los bancos españoles, que también los miramos y es interesante verlos porque tenemos algunas operaciones dentro de ellos, pues han empezado el día con un subidón tremendo, sobre todo BBVA, porque dio dividendos, repartió dividendos. Hoy era la fecha de ex-dividend, hoy ya, aunque compráramos acciones, no íbamos a tener derecho al dividendo. El viernes teníamos que haber comprado acciones para que nos dieran ese dividendo y ha empezado con un rally al alza de prácticamente un 2% y se ha desinflado desde 6,40 hasta 6,27. Pero bueno, el mercado pues bastante tranquilo. Volvemos otra vez a este terreno a la espera. Tenemos la semana que viene una semana bastante también importante. Creo que hay un anuncio un anuncio importante, no sé si es del CPI. No me hagáis mucho caso, lo tengo que mirar porque sé que hay algún anuncio importante. Creo que no sé si es de la inflación o del paro en Estados Unidos, pero bueno, ya sabéis que tampoco miramos una barbaridad eso, sino si hay alguno demasiado importante que pueda afectar mucho a la volatilidad, pues lo que hacemos es esperar, no nos importa tanto el dato como el aumento de volatilidad para vender esas primas o esos contratos ese día, aprovechando esa ampliación de la volatilidad implícita que nos permita hacer más caja, ¿no? Y lo dicho, pues si tenéis alguna duda, alguna cuestión, alguna pregunta, el miércoles, mañana no tenemos programa, pero el miércoles y el jueves sí. El jueves lo he pasado porque el viernes el mercado está cerrado, lo vuelvo a recordar.
El miércoles quiero traeros, aparte de las operaciones que hayamos hecho, si hemos cerrado alguna, si hemos abierto alguna, comentarlo, y también un poco, si nos queda alguna, ver qué opciones tenemos para dejarlas con riesgo limitado, protegerlas, entre comillas, de cara a irnos de vacaciones y dejarlas un poco ahí descuidadas si no queremos estar delante de la pantalla o si no queremos estar pendientes de ella. Ya sabéis que no recomiendo estar delante de la pantalla ni mucho menos. Abrir las posiciones, poner las órdenes limitadas para el cierre y cerrar la pantalla hasta que abramos o al cierre del mercado o al día siguiente o cuando sea, pero no estar delante de la pantalla ni mucho menos. Pero bueno, de cara a que la semana que viene hay mucha gente que a lo mejor se va de vacaciones, pues podemos alguna que tengamos desnuda, alguna que tengamos de riesgo ilimitado, pues abrir alguna protección para hacerlas de riesgo limitado y un poco irnos más tranquilos a disfrutar de estos días con la familia de Semana Santa y a comer torrijas y a disfrutar del buen tiempo. Aquí, de todas formas, en Estonia es increíble. Estamos a principios de abril y hoy otra vez nevando después del fin de semana que ha hecho de frío, viento, lluvia, otra vez en grados bajo cero. Hoy una ventisca cuando he estado yendo a la oficina. Prácticamente me he tenido que poner la capucha, el abrigo grande, el plumas, ahí otra vez ir todo abrigado porque estaba cayendo la mundial. Esto es increíble, lo de este país, la verdad es que no tiene nombre. Pero bueno, también vamos a disfrutar porque viene la familia, así que lo dicho, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, escribirnos, sabéis que no tenemos ningún problema en contestaros. Si tenéis alguna duda con respecto a las operaciones que acabamos de ver o que acabamos o que podamos abrir en un futuro, porque ahora mismo nos están dando menos prima que nos estaban dando hace un tiempo, que además, si lo veis aquí, esto lo puedo ver muy rápidamente, prácticamente toda la volatilidad implícita de lo principal que operamos, el SPI, el KRE, el triple Q es el único que está teniendo ahí un poquito de expansión, pero prácticamente toda la volatilidad implícita está súper baja. Y además, si miramos el rango de volatilidad implícita, que es una de las cosas más importantes que tenemos que ver, no tanto la volatilidad implícita en sí, sino el rango con respecto a dónde ha estado, cómo está la volatilidad implícita en función a las últimas 13 semanas, ¿no? Pues vemos que está prácticamente en lo más bajo que ha estado en las últimas 13 semanas. Ni siquiera llega a un 10%. Por eso es por lo que las primas son tan ridículas y por lo que tenemos que o irnos un poquito más lejos en el tiempo, como hemos hecho con el SPI en comparación con el triple Q, o asumir un poco más de riesgo, abrir más contratos o acercarnos más a un precio a dinero. Entonces, esta es un poco el hándicap que tenemos ahora mismo, es lo que tenemos que operar. Podríamos también abrir contratos largos, es decir, comprar las opciones, pero ya sabéis que aquí en Opción Delta procuramos no abrir ese tipo de operaciones, porque el riesgo siempre, pues aunque sea definido, pero la probabilidad es muy baja de acierto, y el tiempo, el paso del tiempo, el efecto de teta va siempre en nuestra contra como compradores de opciones en el caso de que decidamos comprarlas, ¿no? Por eso solemos evitar ese tipo de operaciones. Pero bueno, hasta aquí yo creo que nos vamos a quedar aquí porque tampoco hay mucho más que comentar. El miércoles nos volvemos a ver, el jueves nos volvemos a ver también, en cambio, en lugar del viernes, por ese festivo que hay en Estados Unidos y en España. Así que lo dicho, pasar buena noche y buena operativa para mañana. Chao, un saludo.